Vamos a ver una ecuación diferencial de segundo orden aplicada a los circuitos eléctricos. Tenemos, bueno, este es un circuito eléctrico, aquí va a estar la corriente donde llegue el voltaje, donde se genere el voltaje, aquí corriente, o bueno, la fuente, vamos a llamarla fuente de voltaje. Aquí vamos a tener la bobina, la resistencia y el capacisador. Ok, entonces para estos tres, para el capacisador, la bobina y la resistencia, vamos a tener, o sea, el voltaje va a caer. Recordemos que el voltaje, las unidades de voltaje es ampere, son unidades de voltaje, es lo mismo que resistencia por corriente. La resistencia está en amperes y la corriente está en amperes y la resistencia está en ohms. Estos son unidades de volts. Bueno, okay. Entonces a través de estos tres vamos a tener que el voltaje cuando pasa va a caer, y aquí vamos a tener un aumento en el voltaje. Entonces vamos a tener, digamos, V sub L va a ser el voltaje que cae a través de, o bueno, cuando pasa por la bobina. V sub R va a ser lo mismo, el voltaje que cae a través de la resistencia. El voltaje sub C va a ser el voltaje que cae a través del capacisador. Y vamos a decirle así nada más B. Este es el voltaje que aumenta aquí en la fuente de voltaje. Voltaje entonces que aumenta en la fuente de voltaje. Bueno, entonces tenemos el voltaje en total, que va a ser este. Bueno, vamos a ver el voltaje que aumente va a ser igual a la suma de las otras, a B sub L más B sub R más B sub C. Si queremos ver cómo cambia este voltaje en el tiempo, o sea, si tomamos la derivada para cada uno, ver cómo cambia cada uno en el tiempo, sería la derivada. Bueno, aquí les podemos poner fluxión, puede ser B en dB, este es B de voltaje, dB en dt, o lo mismo que B fluxión, igual a B sub L fluxión más B sub R fluxión más B sub C fluxión. Ahora vamos a ver estos voltajes, bueno, las fórmulas de cada uno de los voltajes. Tenemos el voltaje a través de la bobina. El voltaje que cae a través de la bobina es lo mismo que la inductancia, ahorita la vemos. Bueno, aquí voy a poner las constantes. Tenemos L, que es la inductancia. Bueno, es la inductancia por la corriente, entonces por la derivada de la corriente, y va a ser corriente. Luego tenemos el voltaje de lo que cae a través de la resistencia. Este nada más va a ser la resistencia por corriente, y el voltaje que cae a través de el capacisador. Esta es la derivada de la corriente, es la derivada del voltaje cómo cambia el voltaje a través de cuando pasa por el capacisador. O sea, aquí es en dt, debe ser en dt. Este es igual a 1 entre la capacitancia por la corriente. Aquí estas dos son fórmulas, o sea, que es
voltaje igual a esto, voltaje igual a esto, aquí es derivada del voltaje en el tiempo igual a esto. Estas son las fórmulas iniciales que tenemos. Entonces, bueno, aquí queremos por ejemplo BL. Entonces, si tomamos que estas son nuestras constantes, la inductancia, la resistencia y la capacitancia, esas van a ser nuestras constantes. La corriente también va a ser una constante, pero ahorita vamos a estar tomando, de hecho vamos a tomar la derivada. Vamos a tomar la derivada. Tenemos derivada del voltaje sub L. Esto es igual a esta, va a ser una constante. Entonces nada más es la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Por I prima, bueno, I prima porque estoy tomando ahorita la derivada. La derivada del voltaje que cae a través de la resistencia, o sea, cuánto cae el voltaje cuando pasa por la resistencia por tiempo, o sea, sobre tiempo, es igual, esta va a ser una constante, entonces aquí va a ser nada más la resistencia, o sea, la resistencia va a ser la misma, pero la corriente también va cayendo, entonces de resistencia por la derivada de la corriente. Y bueno, esta ya la tenemos, aquí ya tenemos la derivada. Entonces aquí tenemos fluxión del voltaje es igual a la inductancia por la doble derivada de la corriente más la resistencia por la derivada de la corriente más 1 entre la capacitancia por la corriente. Esta es nuestra ecuación diferencial de segundo orden para el circuito eléctrico. Esta la voy a comparar con la ecuación diferencial de segundo orden mecánica, bueno, la que vimos para el resorte. Esta era, esa era bueno, la fuerza de impulso, la fuerza con la que estamos moviendo el resorte, la masa, ¿no? Igual a la masa que esté unida al resorte por la doble derivada del desplazamiento más la constante de amortiguación por la primera derivada del desplazamiento, o sea, por velocidad, más la constante del resorte por el desplazamiento. Bueno, entonces, esta es la analogía. Entonces, bueno, de este lado vamos a poner las analogías. Aquí tenemos lo mecánico y acá lo eléctrico. Entonces, cuando aquí tenemos masa, aquí tenemos la inductancia. Cuando aquí tenemos la constante de amortiguamiento, aquí tenemos la resistencia. Cuando en lo mecánico estamos hablando de la constante del resorte, aquí estamos hablando de 1 sobre la capacitancia. Y aquí nuestra la variable con la que estamos tomando la derivada, o sea, aquí estamos hablando de una función de x, o sea, la solución a esta ecuación diferencial, vamos a decir, x es igual a tal. Aquí vamos a decir, la corriente es igual a tal, o sea, la corriente es igual a lo que sea y es la que va a satisfacer esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, cuando aquí tenemos desplazamiento, aquí tenemos corriente. Bueno, estas son nuestras constantes, estas son las constantes de la ecuación diferencial. Y podemos decir la solución, o sea, es x igual a lo que sea o y igual a lo que sea. Esta es nuestra solución o nuestra respuesta al sistema. O la otra es esto de aquí. Esto podemos decir que es el input signal. Entonces nuestro input signal acá es fuerza, una fuerza,
Y acá el input signal es voltaje entre tiempo. Voltaje entre tiempo. Vamos a checar las unidades para esta ecuación diferencial. Vamos a checar que todo esté en voltaje. Entonces, la inductancia se mide en unidades de Hertz. Inductancias en Hertz. La corriente, estas son amperes. La resistencia se mide en ohms. Y la conductancia se mide en 1 entre farads. Sí. Sí, okay. Entonces tenemos el voltaje, digamos volt, entre segundo, pongamos, o sea, voltaje entre tiempo va a ser igual a, estos son hertz, corriente es ampere, pero estamos tomando la derivada de, o sea, la segunda derivada del tiempo, entonces ampere entre segundo cuadrado, más la resistencia son ohms, por la corriente, bueno, por la derivada de la corriente, que van a ser amperes por segundo. Aquí no estamos tomando, o sea, aquí fue, para estamos hablando, la corriente se mide en amperes. Quiero saber cuánto cambia la corriente, cuál es la derivada de la corriente cuando cambia el tiempo. Entonces estoy hablando de cuántos amperes como por unidad de tiempo. Luego digo, ahora de esto, ahora a DI en DT, le voy a sacar otra vez la derivada, quiero ver cómo cambian los amperes por segundo, que sería, bueno, si estuviéramos hablando de mecánica sería la aceleración, entonces es ampere por segundo, esto por segundo, bueno, o sea, per second, entonces es ampere segundo, o sea, es hertz ampere entre segundo cuadrado. Aquí es ohms ampere entre segundo, aquí es más, y la corriente es en amperes y la conductancia es en farads. Okay. Entonces, a estas tres unidades las podemos convertir, o sea, si las multiplicamos, dan volt entre segundo, entonces ya podemos hacer cualquier conversión. Podemos decir volt entre segundo, o sea, las unidades de volt entre segundo también dan hertz por ampere entre segundo cuadrado. También volt entre segundo también da ohms por ampere entre segundo o amperes entre farads. Aquí la más importante sería que, bueno, voy a poner aquí el voltaje entre segundo, entonces es igual a hertz ampere entre segundo cuadrado. Podemos matar bueno, este segundo contra este segundo cuadrado queda segundo. Si quiero despejar los hertz, o sea, para ver hertz, ¿qué otras unidades pueden ser? Hertz es igual a volt segundo, el segundo lo mando para acá y el ampere para acá. Entonces, la inductancia también la podemos usar, podemos decir, son tantos hertz o son tantos volts segundo entre ampere. Pero bueno, ya les dije, aquí lo importante era ver las unidades de esta ecuación diferencial de segundo orden y hacer bueno, esta es la ecuación diferencial de segundo orden para un circuito eléctrico y aquí está la comparación de lo mecánico con lo eléctrico. Creo que estas son las ecuaciones diferenciales más bonitas que existen en el mundo, especialmente esta, que es la de el resorte. Aquí tiene la ley de Hooke y la ley de Newton. Esta ecuación, bueno, esta ecuación para el voltaje, esta es la ley de Kirchhoff. Te vemos en el siguiente video.